nutrición parenteral tiene sus orígenes en los avances médicos del siglo XIX, cuando se desarrollaron las primeras soluciones intravenosas de glucosa y proteínas. Fue en la década de 1960 cuando, gracias a innovaciones científicas, se establecieron las bases para la nutrición parenteral que conocemos hoy, diseñada para nutrir a pacientes que no pueden alimentarse de manera convencional. La nutrición parenteral es una forma de alimentación en la que los nutrientes se administran directamente en el torrente sanguíneo mediante una vía intravenosa. Este método permite mantener el estado nutricional de pacientes que por razones médicas no pueden recibir nutrientes a través del sistema digestivo. Desde sus inicios, la nutrición parenteral ha sido una herramienta que ha salvado vidas. Uno de los hitos más importantes fue en 1968, cuando el Dr. Dodrick logró nutrir exitosamente a un lactante mediante esta técnica, marcando el comienzo de una era en la medicina clínica. La nutrición parenteral se clasifica en dos tipos principales según el tipo de acceso venoso y las necesidades nutricionales del paciente: nutrición parenteral central y periférica. La nutrición parenteral central, también conocida como nutrición parenteral total, es utilizada en pacientes que necesitan un soporte nutricional completo y prolongado. Se administra a través de una vena de gran calibre como la subclavia o la yugular para soportar soluciones de alta osmolaridad que cubran todos los requerimientos calóricos y proteicos. Este tipo de nutrición es ideal para pacientes que no pueden recibir alimentación enteral por periodos largos. Parenteral periférica, por otro lado, es indicada en casos de corto plazo o cuando el soporte nutricional necesario es menor. La ventaja es que puede administrarse a través de venas periféricas. Suele utilizarse en pacientes que requieren soporte nutricional parcial y que se espera necesiten este apoyo solo por unos días. A diferencia de la nutrición parenteral central, no permite infundir soluciones de alta osmolaridad, lo cual limita el aporte calórico y proteico. La nutrición parenteral está indicada en sujetos que requieren terapia nutricional, desnutridos o en riesgo de desnutrición, por un tiempo mayor a 7 días, que no logren un aporte suficiente o tengan contraindicada la alimentación por vía oral o enteral. Los pacientes deben de cumplir los siguientes criterios: incapacidad total del uso de la vía oral y enteral. El tracto gastrointestinal no puede digerir o absorber nutrientes de manera efectiva. Malnutrición, la cual se define con un IMC menor a 18.5 kg sobre metro cúbico. Mayor al 10% en 3 a 6 meses, pérdida ponderal no intencionada. Un IMC menor a 20 kg sobre metro cúbico y una pérdida ponderal más del 5% de peso en 3 a 6 meses. Pacientes con riesgo de malnutrición. Pacientes que no logran alcanzar un aporte mínimo del 50% del requerimiento calórico en 5 días o más. Pacientes con pobre capacidad de absorción y o que tienen pérdidas nutricionales elevadas y requieren de aporte nutricional mayor del estimado. En el ámbito hospitalario, la nutrición parenteral se utiliza en diversas patologías o condiciones en las que el sistema digestivo no puede ser empleado de manera segura o efectiva. Estas situaciones requieren la nutrición parenteral como una alternativa esencial para garantizar el soporte nutricional adecuado sin comprometer la salud del paciente. Pacientes con enfermedades gastrointestinales graves, aquellos con trastorno como enfermedad de Crohn severa, colitis ulcerosa, síndrome de intestino corto o fístulas enterocutáneas que impiden el funcionamiento adecuado del intestino. Pacientes posoperatorios de cirugías gastrointestinales después de una cirugía mayor como resecciones intestinales o cirugía abdominal compleja, puede ser necesario esperar antes de reintroducir la nutrición enteral. Pacientes con obstrucción intestinal, en casos donde existe una obstrucción total o parcial que impide el paso de alimentos a través del tracto digestivo. Pacientes con pancreatitis aguda grave, en este caso la nutrición parenteral puede ser preferida para evitar la estimulación del páncreas mientras se reduce la inflamación.
Pacientes en estado crítico o con trauma severo, en algunos casos de trauma o quemaduras extensas, donde el cuerpo requiere un alto aporte calórico, pero el intestino no puede utilizarse de manera segura para la nutrición enteral. Otros casos sería en cáncer para evitar la desnutrición en pacientes con pérdida de apetito o problemas de absorción debido al tratamiento, insuficiencia respiratoria ya que apoya el alto gasto energético de la respiración en pacientes que no pueden alimentarse por vía oral, síndrome de inmunodeficiencia adquirida ya que compensa la mala absorción y desnutrición causada por infecciones y efectos secundarios de medicamentos, trastornos de alimentación ya que proporciona nutrientes de forma controlada en pacientes con anorexia u otros trastornos graves, y embarazo ya que asegura nutrición en casos de hiperemesis gravídica o complicaciones que limitan la ingesta. Al igual que cualquier otra intervención médica, la nutrición parenteral también puede llegar a tener complicaciones que pueden ser evitadas siempre y cuando se tenga un adecuado aporte calórico de estas fórmulas, al igual que también se tenga un adecuado manejo e higiene al momento de la aplicación. Estas complicaciones se dividen en mecánicas, infecciosas, metabólicas y cada una requiere un manejo especializado. Las bolsas de nutrición parenteral son manipuladas por un equipo especializado, farmacéuticos que preparan las mezclas en condiciones estériles, enfermeros que administran la nutrición parenteral siguiendo protocolos de seguridad y médicos que ajustan la fórmula según las necesidades del paciente. Este proceso coordinado asegura la correcta administración y seguridad de la nutrición parenteral en hospitales. Las complicaciones mecánicas incluyen problemas de acceso venoso, como tromboflebitis e infiltración accidental de la solución en el tejido subcutáneo. La tromboflebitis es una inflamación de la vena causada principalmente por el catéter. Factores como el calibre, el material y la técnica de inserción influyen en su aparición. La infiltración de la solución fuera de la vena puede causar daños en los tejidos, incluyendo necrosis en casos graves. Las complicaciones metabólicas ocurren cuando el cuerpo del paciente no metaboliza correctamente los nutrientes, lo que puede resultar en hiperglucemias, desequilibrios electrolíticos y otros problemas. El monitoreo de glucosa y electrolitos es fundamental para evitar complicaciones como hiperglucemia y sobrecarga de líquidos. El aumento de triglicéridos y colesterol también es común cuando se usan emulsiones de lípidos, por lo que se deben vigilar constantemente. Las complicaciones infecciosas son otro riesgo importante, especialmente en nutrición parenteral central. La falta de asepsia en el manejo del catéter puede permitir que bacterias ingresen al torrente sanguíneo. Las infecciones suelen ser causadas por contaminación de la conexión del catéter o flora cutánea y pueden derivar en infecciones graves, incluso sepsis. La antisepsia rigurosa y la manipulación cuidadosa son claves para prevenir estas complicaciones. En este video tengo el gusto de presentarles una entrevista muy especial. Hoy vamos a conocer a un profesional de la salud que nos compartirá su experiencia y conocimiento sobre el tema. Pues aquí en mi experiencia, pues son posoperados de LAPE, ¿no? Son pacientes que requieren una estancia larga, pero pues tienen un abdomen abierto, hay sepsis y el paciente requiere alimentarse. Entonces, en este sentido, pues esa es una de las indicaciones, pacientes posoperatorios. En otro sentido es que el paciente esté sumamente deteriorado, síndrome de desgaste del anciano frágil, es una de las indicaciones, y lo cual requiere que el paciente ya no pueda intentarse colocar una sonda orogástrica y nasogástrica, entonces por un catéter central se le coloca una sonda, una nutrición entera. Una de las limitaciones es el costo. Recordemos que es un hospital público donde los insumos nos llegan a través de un sector público y a veces hay en desabasto. Entonces los pacientes que vienen a querer de nuestro servicio, desafortunadamente no tienen el costo, que son costos muy elevados, y esas son unas de las limitantes, lo cual el paciente no puede. La mala manipulación, la higiene de manos, la mala manipulación al catéter, porque recuerda que es un catéter que va al torrente sanguíneo y sí causa una flebitis, causa causa una infección, una sepsis a nivel central. Entonces el paciente empieza con fiebre y le hacen urocultivo, semocultivo, y hasta que retiran el catéter central es donde uno se da cuenta que por ahí hay una bacteria colonizada.